Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la tercera parte de biología. Hoy vamos a ver todo lo que es mitosis, meiosis, los distintos objetivos que vamos a tener eh, para cada una de estas fases. Eh, Tanto la mitosis y meiosis corresponden a la fase M del ciclo celular. Y para empezar la clase tenemos que saber varios conceptos primero. Por un lado, tenemos que tener el concepto claro de qué es una cadena de ADN. Por ejemplo, esta es una cadena de nucleótidos, es conocido también como ARN, y cuando esta cadena se encuentra con su homólogo del lado opuesto, forma lo que se conocen como cadena del ADN. La cadena del ADN son dos cadenas de nucleótidos unidas entre sí por distintos enlaces, y están constituidas en forma tridimensional, helicoidal, y se conocen como bicatenario. Bicatenario porque tiene dos cadenas y este es monocatenario porque tiene una cadena. En un cromosoma vamos a encontrar una molécula de ADN de forma bicatenaria, o sea que encontramos esta estructura, la vamos a encontrar acá, en esta cadena. Solo que acá está como más compactado y em, posee también proteínas que hacen que se compacten. Acá vamos a tener una molécula de ADN bicatenaria y acá tenemos otra molécula de bicatenaria. ¿Qué quiere decir esto? Que esta molécula de ADN y esta molécula de ADN son dos moléculas de ADN distintas, o sea, son dos estas, porque esta, recuerden que cuando pasa por la fase S del ciclo celular, se divide en dos células hijas, perdón, en dos moléculas de ADN hijas. Em, Esto es un cromosoma y esto también es un cromosoma. Lo único que hay diferente es que se considera que en este hay un cromosoma y una cromátide, o sea, una molécula de ADN. Acá hay una cromátide, que la cromátide viene a ser una molécula de ADN enrollada en un conjunto de proteínas. Acá tenemos una molécula de ADN y acá tenemos otra molécula de ADN. Y es un cromosoma único porque todavía no está separado. Cuando se separe va a formar dos cromosomas, pero mientras tanto es un cromosoma con dos cromátides, que esto es, por ejemplo, este cromosoma duplicado en la fase G2 del ciclo celular. Acá, por ejemplo, miren, este puede ser el par 21 y el par 21 duplicado. Miren acá, tenemos en fase G1, no está duplicado, pasa a la fase S, se empieza a duplicar el ADN. Estudien bien síntesis de ADN y de ARN porque después estos temas no lo van a entender. Y acá, por ejemplo, ya está más condensado, pero sigue siendo un cromosoma único. Un cromosoma único con dos cadenas de ADN, porque acá o sea, viene acá que esta sería la cadena madre, pasa por la síntesis de ADN, se transforma en dos cadenas hijas y pasa acá en donde ya están un poco más condensadas, se empieza a preparar para la fase M del ciclo celular. Em, Háganse un cuadrito o una, o un, por ejemplo, hagan G1, G2, fases de la mitosis, y qué hay en profase, qué hay en anafase, qué hay en telofase, y así. Háganse un listado y tienen que ir viendo cuántas moléculas de ADN hay, cuántas cromátidas y cuántas cromosomas. Parece algo tonto,
pero esto le va a ayudar porque en el parcial esto entra. No le va a entrar el dibujito, pero sí le pueden entrar cuántas moléculas de ADN hay en anafase. Entonces, ustedes, por ejemplo, acá en G1 hay 2 cromosomas que tienen 4 hebras de ADN. 4 hebras, ellos dicen hebra a esto, a esta cadena. Pero esto es un ARN, nosotros estamos hablando de ADN, entonces tenés una hebra y su complementaria, 2 hebras. Entonces, en un cromosoma tenemos 2 hebras de ADN y en el otro cromosoma tenemos 2 hebras de ADN. Si estas hebras de ADN se duplican, vamos a pasar a tener 8 hebras de ADN. Y así sucesivamente. O sea, son 2 cromátidas hermanas y 2 cromátidas hermanas. Siguen siendo un cromosoma, solo que se duplican las cromátides. ¿Y qué eran las cromátides? La molécula de ADN duplicado enrollado con proteínas. Bueno, tenemos lo que son la acción de las condensinas y las coenzinas. Las condensinas son moléculas proteicas que se encuentran alrededor del ADN y que se unen entre sí. Acá, por ejemplo, ¿ven la separación que hay entre esta y esta? Acá están unidas entre sí y lo hacen más compacto. Las coenzinas son moléculas de ADN que se encuentran, fíjense acá, se encuentran unidas, se encuentran muy unidas y esto permite que las cromátidas hermanas no se separen. Esto es en G2. Cuando ingresa a profase de la mitosis, acá eh, se empiezan a desaparecer las coenzinas y solo queda esta parte, este conjunto de proteínas coenzinas que se conoce como centrómero. Acá, por ejemplo, esto es el cinetocoro, la placa del cinetocoro, que son moléculas proteicas que se encuentran a cada lado de las cromátides hermanas. El cinetocoro no es centrómero, el centrómero se encuentra por dentro y el cinetocoro por fuera. Histonas, bueno, de naturaleza proteica, hay 5 tipos. H1, las H2 de tipo A y de tipo 2B, la H3, la H4 y bueno, me faltó la H5. Tienen carga positiva, esto permite que se unan las cargas negativas de las moléculas de ADN por fuerzas de atracción química, ayudan al empaquetamiento de moléculas de ADN, requieren proteínas accesorias. Las histonas se unen entre sí como un octámero, o sea, todas estas moléculas proteicas son, por ejemplo, 2H2A, 2H2B, 2 histona 3 y 2 histona 4. La sigla H4, por ejemplo, significa histona 4. La H hace referencia a la palabra histona. Se forma un octámero que acá lo vemos a este conjunto de proteínas como azul. Y dijimos que era 5 histonas, pero acá falta la histona 1 que ahora vamos a ver más adelante. A este conjunto de octámeros se enrolla sobre sí una molécula de ADN. Esta molécula de ADN unida a este octámero de histonas, que sería este octámero, hace referencia al conjunto de 8 histonas. La molécula de ADN se enrolla sobre ella y forma lo que se conoce como nucleosoma. A este conjunto nucleosoma, que es esto, que es lo mismo si vemos esto, que si vemos uno de estos, si le agregamos una proteína acá arriba, justo donde está el cosito rojo, por ejemplo, el puntero, le agregamos una proteína que se conoce como histona 1, se
pasa a llamar cromatosoma. Los cromatosomas, que serían esto, por ejemplo, todo ese, fíjense como que hace un redondo el puntero. Bueno, sería el octámero, las moléculas de ADN y una proteína. Este blanco es la proteína histona. Después, las proteínas histonas interaccionan entre sí y van a formar lo que se conoce como cromatosoma. ¿Ven? Después, cada vez, estas son, por ejemplo, empecemos por acá. El nucleosoma este que puse en verde, donde está el puntero, es el nucleosoma, o sea, acá, perdón, es el octámero. Estas son las histonas. Este que puse en lila es la molécula de ADN, y acá en naranja, o bueno, ustedes fíjense dónde está el puntero, porque para mí es naranja, pero para algunos es marrón. Esa es la histona 1, que sería esta, y acá, por ejemplo, le marqué nomás directamente la histona 1. Fíjense que esta estructura es esta. Todas las histona 1 empiezan a interaccionar entre sí y se van enrollando. El grado de enrollamiento significa condensación. Fíjense acá tenemos, por ejemplo, la doble hélice, perdón mi dibujo, esta es la doble hélice. Acá la doble hélice enrollada sobre el octámero de histona. Acá ya están interaccionando todo lo que son la histona 1, se enrolla sobre sí mismo, por ejemplo, esto es como un enrollamiento de histonas 1, con en verde sería esto. Todo esto serían, perdón, este rulo que ustedes ven acá, serían grandes enrollamientos de esto. La cuestión es que a lo que voy es que las histonas sirven como moléculas de compactamiento de ADN. Eso, la función de la histona, los tipos de histona, más o menos los tienen que saber. Lo que sí le van a preguntar es la función de la histona. Los centrosomas se replican en fase S. Esto es un centrosoma, el conjunto de centriolos. Los centrosomas se unen en forma de 9 tripletes. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tripletes de microtúbulos, todos unidos entre sí por otras pequeñas proteínas, digamos. Los centriolos son tubos que participan en la formación del uso mitótico y meiótico. Acá son conjuntos pares de, son tripletes, 9 tripletes. Si cuentan, hay 9 tripletes. Esos son los centriolos. Y un centrosoma está conformado por 2 centriolos que se encuentran perpendiculares. Fíjense la dirección. Este va para este lado y este va para este lado. Siempre se encuentran perpendiculares entre sí. ¿Qué ocurre en la mitosis? La segregación del ADN ya replicado. Cuando hablo de segregación, hago referencia a la separación. Tienen que empezar a adquirir más lenguaje. De alguna manera, de una célula madre obtenemos 2 células hijas con la misma información genética que la progenitora. Cuando hablamos de mitosis, hablamos de núcleo, tanto de mitosis como meiosis. En mitosis la finalidad es que los núcleos tengan la información genética, o sea que desde una célula madre genéticamente la información genética sea igual para las células hijas. ¿Qué quiere decir esto?
que en una división mitótica o meiótica, la distribución de organelas o eh, líquidos del citosol no van a ser exactamente igual, pero lo que va a ser igual va a ser a nivel del núcleo, o sea, los genes son exactamente igual. Tenemos distintas fases, la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis no forma parte de la mitosis ni de la meiosis. Busquen memotecnias, por ejemplo, la que dice prometo Ana llevar tal telo, que por ejemplo prometo viene la parte de profase, meto de metafase, Ana de anafase y telo, bueno, de telofase. O sea, es re vulgar, pero funciona. La profase temprana y la profase tardía. ¿Qué van a ver acá? Bueno, de esto tienen que saber que la cátedra no separa en profase temprana ni profase tardía, así que ustedes no lo separen. Cuando estudien, por ahí en el libro le aparece así profase temprana y profase tardía, estudien como si fuera todo profase nomás. Lo separé para que tengan en cuenta eso, pero no lo separé por nada más especial que eso. Todo, tanto profase temprana como profase tardía o prometafase, sería todo profase nomás. Bueno, ¿qué ocurre en esta etapa? La mayoría de las codecinas que mantienen unidas las cromátides hermanas de un cromosoma desaparecen, se hacen visibles las cromátides individuales, lo que yo decía, les decía hoy que lo único que queda son los centrómeros y en los que unen las cromátides hermanas. Se mantiene unida por acá me equivoqué, es centrómeros, no centrosomas. Se forman los cinetocoros, una estructura de 3 capas en forma de placa que se encuentran a la altura de los centrosomas, a la altura de los centrómeros, participan en el movimiento de los cromosomas. Los centrómeros sirven como, perdón, acá yo me confundí, los centrosomas sirven como un centro mitótico o polo para el cual, hacia el cual se van a mover los cromosomas. Los microtúbulos de cada polo se unen a los centrosomas para formar el huso, que es una estructura que se unirá a los cromosomas a través de los cinetocoros. Las cromátides hermanas de cada par de cromosomas se unen a los microtúbulos del huso mitótico para de cada extremo polar. A ver, ¿a qué vamos esto? Miren. Este es el centrómero, este es el cinetocoro, estas serían las placas. Acá, por ejemplo, vamos a decir que en esta parte hay un polo y acá en esta parte hay otro polo. Entonces, este es un microtúbulo que está unido a los centrosomas de este polo, y este es un microtúbulo que está unido a los centrosomas de este polo. Se unen a los cinetocoros, pero no pueden separar a la cromátides hermana porque todavía están unidos por en el centrómero por las proteínas que son las proteínas de adhesinas. Yo me confundí en centrómeros y en centrosomas.
fíjense bien que recién me doy cuenta ahora que lo escribí, eso, o sea, no se confundan, porque son parecidos, pero no es lo mismo. El uso mitótico viene a ser todo esto, la formación de microtúbulos. Hay microtúbulos que son largos y hay microtúbulos que van a estar destinados a unirse a los unirse a las placas del cinetocoro y, y otros que van a través de esos microtúbulos también se van a dividir lo que son todo el material organela del citoplasma. Entonces, el uso mitótico va a ser el par de centrosomas más los microtúbulos que se forman y se unen a los centriolos. Profase tardía o metafase, marcada porque no voy a decir que desaparece, sino que se desarma la envoltura nuclear y el nucleolo, y el material genético se encuentra en el citoplasma. Esto lo que van a entender es que hay una fuerza por un lado, una fuerza de propulsión, de repulsión, que va a generar que una fuerza de repulsión desde los polos. Entonces, de este lado, de este polo, va a haber una fuerza de repulsión hacia abajo. Y de este polo va a haber una fuerza de repulsión hacia arriba. Entonces, van a encontrarse, por ejemplo, en un sube y baja, porque de este lado está unido a un, un cromosoma va a estar unido un cromosoma va a estar unido a ambos lados, ambos polos. Entonces, si un polo lo empuja hacia un lado y el otro polo lo empuja hacia el otro lado, genera una fuerza de repulsión que va de arriba hacia abajo, y esto genera que se acerque a la placa ecuatorial. Cuando están en la placa ecuatorial, es el mejor momento para ver el tamaño de los ADNs, para ver, por ejemplo, en un análisis de ADN, para ver si tiene el cariotipo, para ver si están todos bien los cromosomas, o para comparar los cromosomas paternos con los de los hijos, la información genética. Todo esto en esta fase, porque adquiere el mayor grado de condensación los cromosomas, digamos. Acá hay una característica que le puse, por ejemplo, una metafase de metafase 2 de meiosis, y acá estamos hablando de mitosis, pero puse esta imagen porque es similar, o sea, la única diferencia en esta metafase 2 de la mitosis es que este lado en mitosis es idénticamente que este lado, o sea, en este lado la cromatide hermana es exactamente igual. En la meiosis, porque se produjo un intercambio de material genético, las cromatides hermanas no son de igual tamaño. En anafase, la separación de las cromatides hermanas marca el comienzo de anafase. Las cromatides hermanas viajan a los polos opuestos de la célula. Cada cromátide, acá, bueno, va a cromátide, tiene una molécula de ADN bicatenario y se conoce ahora como cromosoma hijo. La separación ocurre porque la enzima hidroliza las coenzimas del centrómero
y la separa. La enzima se conoce con el nombre de separasa. Se inactiva una proteína conocida como segurina y esto genera que se activen las separasas. Las segurinas tienen como función inhibir la actividad de la separasa. La separasa solo se activan si todas las cromátides unidas al uso todas las cromátides están unidas al uso mitótico, se acortan los microtúbulos de los cinetocoros y se mueven hacia los polos por una fuerza de tracción. Se alejan de los polos uno de otro, cada vez más separados. Miren, acá en esta hay una enzima. Acá en esto está el conjunto de los centrómeros. Entonces, si de este lado tengo, o sea, un microtúbulo que proviene de estos centriolos y de este lado tengo, de esta placa del cinetocoro tengo un microtúbulo que viene de este centrosoma, va a haber una enzima acá en el citoplasma que se va a inactivar cuando se unen los microtúbulos o de los polos opuestos a cada lado de la placa cinetocórica. Y esta enzima es la segurina. Cuando se inactiva la segurina, se activa una enzima proteica que es la separasa. Y la separasa lleva a cabo la hidrólisis del ADN, perdón, no del ADN, sino que del centrómero. Y esto se separa, esto queda así, separado. Acá estaba el centrómero que los unía. Acá de este lado estaba el centrómero. Entonces, acá también está bueno esto, a ver si está acá. Por ejemplo, vamos a tener dos tipos de microtúbulos. Este microtúbulo que está más oscuro está marcando el microtúbulo que está unido al cinetocoro. Y estos microtúbulos más largos son, no se encuentran unidos, pero lo que hacen estos microtúbulos largos es se alargan cada vez más y chocan entre sí y se empujan, o sea, este microtúbulo lo va a empujar en aquella dirección y este microtúbulo lo empuja en aquella dirección. Y esto genera que este sector, digamos, este polo se corra más para aquel lado, más para acá, y este vaya más para este lado. Y eso genera que se alarguen. Y bueno, y estos se acortan porque hay enzimas que empiezan a cortar el microtúbulo y como estos viajan para más lejos todavía hacia el polo, llevan consigo las moléculas de ADN. Cada molécula ahora se conoce como un cromosoma individual. Cuando estaban juntos yo le dije que eran un solo cromosoma con dos cromátides hermanas. Ahora, que se separaron, cada uno forma un cromosoma, una cromátide, y bueno, tiene una cadena bicatenaria, porque es ADN y no ARN. Y el ARN, bueno, ya sabemos que es distinto, es la síntesis. En la telofase los cromosomas se descondensan, se adquieren un aspecto más laxo, característico de la interfase, se empiezan a formar la envoltura nuclear, se forman los nucleolos, que los restos andaban en el citoplasma. Cada hijo también fíjense que tiene un centrosoma. El centrosoma se encuentra en el citoplasma y se divide en fase S. Bueno, y también en esta etapa empieza el proceso de citocinesis entre final de anafase, telofase y bueno, que es la división del citoplasma. En la citocinesis se refiere a la división del citoplasma, forma un anillo contráctil de actina y miosina
que se contraen, forman parte del citoesqueleto y requieren iones de calcio. Requieren iones de calcio la actina y miosina, que son moléculas que necesitan el calcio como energía. Para la contracción es igual a la contracción del músculo. Fíjense que se va contrayendo cada vez más y la membrana plasmática llega a un momento en que se van a fusionar. Van a actuar como si fuera en endocitosis, digamos, la combinación. Ahí tengo un video que les voy a mostrar. ¿Ven? Acá las condensinas. Estas son las burbujas del cromosoma. Se forman dos cromosomas. Esos son las histonas. El ADN sigue condensándose, se pliegan sobre ellos. ¿Vieron? Está más corto, más grueso. Esas son las fibras que van de arriba a abajo por la fuerza de repulsión que les contaba. ¿Ven? Se terminan acomodando en el centro, pero es por la fuerza de atracción. ¿Vieron? Ya está sucediendo la citogenesis. No es que cuando llega la telofase aparece la citogenesis. Al final de la telofase ya está terminando la citogenesis. Bueno, ¿qué vamos a esperar de meiosis? Tenemos que saber en meiosis la fase que tiene, cuáles son las características, por qué necesitamos variabilidad, por qué requiere determinados entrecruzamientos, eh, qué es lo que es la translocación, eh, por qué es tan importante que sea de una molécula, o sea, de una célula diploide, se transforme en haploide, cuál es la importancia a nivel genético, que todas las células hijas tengan la misma cantidad de material genético, qué ocurre cuando un núcleo hijo tiene más moléculas de ADN de la que debería, qué enfermedades provienen posteriormente. Bueno, todo eso
abarca la parte de meiosis que tendrían que empezar a familiarizarse. Los cromosomas homólogos tienen información genética similar, pero no idéntica. Los cromosomas homólogos, por ejemplo, heredamos del padre un cromosoma y de la madre otro cromosoma. Son homólogos, tienen el mismo tipo de información, pero no el mismo contenido, porque, por ejemplo, mi papá puede tener ojos verdes y mi mamá tiene el gen para el color de ojos marrón. Similar tamaño y aspecto. Bueno, la diploidía y haploidía. Cuando es diploide, los cromosomas homólogos se dice que son diploides y se marcan 2N. O sea, cuando es diploide no es porque sean homólogos, sino porque bueno, en sí es porque son homólogos, pero también es porque son un conjunto de cromosomas. En cambio, es haploide cuando solo tiene un cromosoma y le falta su pareja. Se dice que es diploide, se marca con la letra 2N. 2N quiere decir que tiene el juego 2, que marcaría sería el par, y N para indicar que solo tiene un cromosoma del par. De este par tiene solo uno. Acá en realidad sería. Este sería solo uno de este par. Y eso es lo que le da la haploidía. ¿Qué se espera al final de la meiosis? Bueno, reducir el número de cromosomas de diploide a haploide, asegurar que cada producto tenga un conjunto completo de cromosomas, promover la diversidad genética dentro de sus productos. Las fases de meiosis 1 es importante que se las sepan todas, bueno, tanto de meiosis 1 como meiosis 2. Pero de meiosis 1, por ejemplo, la profase, la metafase son muy distintas. La anafase y telofase, en realidad todo lo que es meiosis 1 es muy distinta a lo que es la mitosis. En cambio, la meiosis 2 es más similar a la mitosis, en distintos aspectos, pero es similar. Característica de la meiosis 1, los cromosomas homólogos se mantienen unidos a lo largo de toda su extensión. Y hay apareamiento. En metafase 1 los cromosomas homólogos se separan. Vieron que en mitosis se separan las cromátides hermanas, acá los homólogos. Por eso deja de ser diploide. Porque, por ejemplo, en mitosis, cuando en anafase se separan las cromátides hermanas, cada cromátide hermana tiene su homólogo en la nueva célula hija, pero en cambio acá se separan los homólogos, entonces lo que tiene cada célula hija van a ser el cromosoma entero con sus cromátides hermanas. Ocurre un montón de procesos como crossing over, sinapsis, translocación, que ahora vamos a ver. Bien, seguimos. Profase 1, los cromosomas homólogos se adhieren en toda su longitud, un proceso conocido como sinapsis. Este proceso dura desde profase 1 hasta el final de metafase 1. La sinapsis comienza en los telómeros y mantiene unida cada una de las cromátides de los cromosomas homólogos a través de un complejo proteico, el complejo sinaptotémico,
Esto tienen que sabérselo muy, muy claro. Tienen que leer bastante. Las cromátides de cada cromosoma homólogo se conocen como par bivalente o tétrada. Cada tétrada está formada por cromátides, dos de cada par de cromosomas homólogos. La cromatina sigue compactándose, se forma el uso meiótico, se desarma el nucleolo y la envoltura nuclear, se produce entrecruzamiento eh, y se forma el quiasma. Miren, acá las cromátides hermanas están unidas, acá esta línea donde estoy marcando, por las coecinas, igual que en mitosis. Se mantienen unidas por la coenzima y no se separan esta coenzima hasta profase, profase 2 de meiosis 2. En profase 2 recién se separan las coenzimas y solo queda el centrómero. Se mantienen unidas con su par homólogo desde el telómero. Acá no se marca, pero acá suele estar, en los extremos están los telómeros. ¿Ven? Se mantiene unido desde el telómero a lo largo de su longitud por el complejo sinaptonémico, que es un complejo proteico. Al tener similar información acá y similar información acá, hay un proceso que se conoce como translocación. Se corta este pedazo de material genético, se corta este pedazo de material genético y ambos comparten este rosado, por ejemplo, va a ir a este lila y de este lila va a ir a este rosado. Intercambian en un proceso que se conoce como entrecruzamiento. Y esto es porque tienen similares información, pero acá igual hay miles de proteínas y enzimas que están regulando ese proceso, no es que se lo hace por arte de magia. Miren acá se reconocen las moléculas de ADN y se intercambia. Acá, por ejemplo, el rojo se intercambió el material genético con el azul y se mantienen unidas acá marca como una cruz, pero en el lugar donde se unió, o sea, en esta parte, en esta línea entre el azul y rojo, y el azul y rojo están unidos todavía, y esa unión se conoce como quiasma. Eso es lo que es el quiasma. El quiasma aparece cuando se produce el entrecruzamiento. ¿Y qué vamos a tener acá? Por ejemplo, estos son los cromosomas homólogos. Esta cromátide de este cromosoma es exactamente igual a su cromátide hermana, porque este cromosoma se replicó en la fase S. Acá, por ejemplo, ya empieza a producirse lo que es el intercambio, reconocimiento. Acá se intercambia material genético, entonces si vienen acá, esta cromátide hermana y esta cromátide hermana genéticamente son distintas. No comparten, siguen siendo cromátides hermanas, pero no son genéticamente iguales. Metafase 1, los cromosomas se mantienen unidos por el quiasma en el plano ecuatorial. Miren. Los microtúbulos es igual que el meiosis. Se unen a cada lado, a cada lado de la placa cinetocórica del cromosoma homólogo. O sea, miren, acá estaría una placa del cinetocoro y acá estaría la otra, porque entre medio estaban unidas por el complejo sinaptonémico. Entonces, al estar los microtúbulos se van a unir a ese lado de la placa y acá. La forma en que se van a posicionar va a ser al azar, o sea que este azul puede estar acá abajo como este celeste, no,
no sé si es marrón o naranja, para mí es marrón, sinceramente. Este marrón iría acá arriba, o sea, la forma de la ubicación es al azar. Esto también influye en lo que es la variabilidad genética. Bueno, y acá lo que ocurre es que se separan las cromátides hermanas, perdón, se separan los cromosomas homólogos, similar a la acción de las separasas. En vez de separar cromátides hermanas, acá separan los remanentes del complejo sinaptotémico, separan el quiasma en la región del quiasma y se van hacia sus lados opuestos. Telofase. Bueno, telofase se reagregan las envolturas nucleares, es decir, se vuelven a formar la envoltura nuclear. El ADN no se vuelve laxo como en la interfase de mitosis, o sea, hacia el final de la interfase, sino que todavía se mantiene, ustedes ven, bastante compacto. La intercinesis es semejante a la citocinesis. Lo que puede ocurrir acá, fíjense, es que se puede llevar a cabo la separación completa de la membrana, que es la intercinesis, o puede empezar a separarse nomás un poco y esto ya se empieza a entrar a profase 2. O sea que mientras que está en citocinesis de este lado, acá ya está en profase 2. No requiere exactamente que ocurra esta división así por separados. Ahora les voy a mostrar un video y en el video van a ver que sucede así y después se puede dividir así. Entonces la citocinesis sería como una separación del citoplasma, es igual que la citocinesis. Meiosis 2, la fase de la meiosis 2 es más similar que la mitosis, más similar a la mitosis. Los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, en metafase 2, los centrómeros de las cromátides hermanas se separan por degradación de coecinas. Los cromosomas hijos viajan a los polos en anafase 2. Las diferencias principales las marqué acá. El ADN se replica en la fase S de la mitosis, pero no en la interfase. La mitosis, las cromátides hermanas constituyen un cromosoma, son idénticas genéticamente. Eso ocurre en mitosis. En meiosis ya son distintas. Y el número de cromosomas en la placa ecuatorial en mitosis es el doble que en metafase 2 de la meiosis. Miren acá. Los centriolos se encuentran acá a cada lado de la célula. A ver si les puedo mostrar. Se unen en la placa cinetocórica de las cromátides hermanas. Las mismas fuerzas de repulsión y de atracción, este empuja para este lado, este para este lado, entre ambas suben y bajan a los cromosomas hasta que lo alinean en la placa metafásica. Viene una enzima, que es una separasa, separa a este nivel, separa las adhesinas del centrómero, se separan las cromátides hermanas, se acortan los microtúbulos y bueno, y acá por ejemplo forman nuevas células hijas, con el material genético distinto a las células madres. ¿Por qué los productos son genéticamente distintos? Por el entrecruzamiento y la segregación independiente que ocurre. Los errores en meiosis. Lean qué significan y busquen ejemplos de no disyunción, cuando sucede, qué es una aneuploidía, qué es ser trisómico, qué son las poliploidías.
Miren acá, el ADN en profase 1 se empieza a condensar más, los centriolos viajan, se unen al azar, se forma la tétrada, acá muestra como el crossing over, el entrecruzamiento, el intercambio genético, están unidos a nivel del quiasma. Esto es la segregación independiente. Este puede estar acá abajo o puede estar acá arriba. El microtúbulo se va a unir a cada lado, pero va a ser independiente de cómo se ubican en metafase. En anafase se separan los cromosomas homólogos. ¿Vieron esto? Miren esto. A ver si puedo. A ver, les quería mostrar algo que pasó, que para que entiendan a lo que yo decía con acortamiento de membrana. Bueno, no sé. A ver. Se acortó. Ahora cuando vean los microtúbulos, presten mucha atención los microtúbulos en el video. Esto es la telofase 1. Fíjense que la citocinesis está ocurriendo, pero por dentro ya está en profase 2. Se ubica en metafase y acá todavía está ocurriendo la citocinesis. En anafase 2 viajan a los extremos opuestos. Sigue citocinesis acá. Fíjate, en telofase empieza la citocinesis y ahí recién se divide en 4 células hijas. Bueno, chicas, eso es como lo que puedo ayudarles. No sé si les sirvió mucho, poco. Hay algunos errores que tuve en la de escritura. Si los pueden corregir, por favor. Y nada, practicar, leer mucho, hacerse un listado de qué ocurre en cada fase, o hacerse un listado y decir, acá en profase tengo tantos ADN, en metafase tengo tantos ADN, en anafase tengo tantas moléculas de ADN, tengo X cantidad de cromosomas, cantidad de hebras de ADN y cosas así, para que puedan ir identificando, porque esos ejercicios son preguntas de examen. Bueno, eso es todo por mitosis y meiosis.